Hola a todas y a todos. Esta cápsula es para contarles sobre la entrega del trabajo final del taller de reflexión e investigación de la práctica mención Ciencias Naturales. Este video les va a entregar los lineamientos generales del trabajo que implica este escrito, que llamamos reflexión final de la indagación sobre la práctica o bien seminario de título. El trabajo que llamaremos seminario de título es un documento escrito y en él se debe formalizar el planteamiento de un problema de carácter pedagógico en la mención. Esto es que se pueda investigar desde y con la práctica docente en ciencias naturales. Es importante que se diferencie de un problema pedagógico general, es decir, no se trata de abordar cómo lograr que niñas y niños aprendan y se desarrollen en general, sino que debe haber una especificidad respecto del aprendizaje y desarrollo en el área de ciencias naturales. Buscamos que en el documento escrito se contenga información organizada que den cuenta de tres elementos. El primero es un problema de indagación sobre la práctica, el segundo es una sistematización sobre la práctica y el tercero es una reflexión sobre la práctica. De esta forma, esperamos que al completar la lectura del seminario de título, podamos hacernos una idea de cuál fue el problema con el cual cada una o cada uno de ustedes se enfrentó en la práctica, cómo lo formuló y cómo la práctica le ayuda a entenderlo mejor o a abordarlo. Y también cuál es la reflexión que ocurre a propósito de cubrir todo este proceso. Para facilitar esto en términos de una línea de tiempo y una organización de un escrito, podemos ver este diagrama. En el primer cuadro de la introducción, la idea es que esta introducción al escrito busca que se responda a una pregunta. Y esta pregunta es: ¿cuál fue la problemática inicial y qué le llevó a plantearla? Esta pregunta llama a señalar ideas como, por ejemplo, me interesaba saber sobre cómo abordar la experimentación en ciencias en contextos virtuales. Y lo que lleva a plantear ese problema puede ser la situación de emergencia sanitaria que ha implicado la realización de docencia remota de emergencia y por ello prácticas profesionales remotas de emergencia. Esta situación y la curiosidad por saber algo más debe estar explicitada y explicada en la introducción, al inicio del escrito. Y también acá deberá incorporarse toda la información del contexto, ¿ya? De forma resumida, de tal manera que ayude a la comprensión de la problemática desde donde estaban realizando sus prácticas profesionales. Después viene una descripción que llamaremos, o una sección que llamaremos descripción de la actividad, que da cuenta de lo que se realizó durante la práctica. En esta sección se deben seleccionar aquellos episodios y actividades que son relevantes para abordar el problema planteado en la introducción. Y esta sección busca responder a preguntas como: ¿cómo abordaste la problemática en tu quehacer docente? ¿Qué decisiones tomaste para hacerte cargo de la problemática? ¿Qué razones justifican las decisiones que tomaste y cómo estas razones se relacionan con la problemática? Para que se comprenda, en esta sección explicitar cuál es la experiencia que se escoge para contar sobre el problema, describir esa experiencia y señalar cómo se recoge la información sobre la experiencia. Por ejemplo, si mantuvieron alguna bitácora de la práctica o reflexiones o registros de audio y video, además de otros materiales como planificaciones y material auxiliar o didáctico para la práctica, debe ir incorporada en esta sección. Esta sección es una oportunidad también para mostrar la apropiación curricular del problema, así como también el uso de conceptos clave que permitan ordenar las decisiones docentes. Por ejemplo, si van a estar hablando de las ideas previas o si van a estar hablando de indagación científica en general, es necesario que señalen cuáles son los referentes teóricos que les ayudan a describir la situación que están seleccionando para abordar el problema. La última sección, o la última parte, la reflexión incluye dos elementos o dos subsecciones: la reflexión y las conclusiones. En conjunto, estas dos secciones deben dar cuenta de un aprendizaje profesional, es decir, un mensaje afirmativo sobre qué se aprende en la práctica sobre el problema y cómo ese aprendizaje permite pensar la proyección profesional. En esta sección se debe mostrar nuevamente un vínculo con la pregunta o el problema inicialmente planteado, a fin de indicar cómo la práctica ayudó a enfrentarlo. Si, por ejemplo, con la práctica se buscaron formas de hacer laboratorios virtuales,
o se elaboraron materiales para facilitar el seguimiento de estudiantes a algún experimento, se debe indicar cómo esas actividades apoyaron una respuesta a la pregunta sobre cómo hacer experimentos en contextos virtuales. Los aspectos formales del seminario implica contar con 4 secciones formales que dan cuenta de los contenidos. Una introducción, donde se plantea el problema de indagación sobre la práctica. Una descripción de la actividad, que es la sistematización sobre la práctica. Y una reflexión sobre la práctica que incluye la reflexión y después cierra con las conclusiones. Cada una de estas secciones tiene una extensión definida en un rango. Para facilitar el proceso de escritura, se dispondrá de una plantilla, donde se señalan las secciones y sus rangos. ¿Ya? Y los rangos de extensión están en número de palabras. Además podrán contener anexos en caso que las consideren necesarias para entregar más información. Aquí está la portada, la plantilla con la introducción, con sus instrucciones, la descripción de la actividad también con sus instrucciones, la reflexión con sus instrucciones, la conclusión también con instrucciones de extensión, y referencias que no entran en el conteo de la extensión, y anexos en caso que sea necesario que los incorpore. En términos de calificación, la nota de esta actividad será calculada de acuerdo con 4 criterios ponderados. Un criterio de formalidad en la entrega, que describe las condiciones formales de la presentación del trabajo. Pueden ver ahí que se relaciona con la extensión, los rangos de extensión que tiene, que no debe tener menos de 2.000 y más de 2.900 palabras. El tipo de formato digital, con la tipografía, el tamaño, su espaciado, y las referencias bibliográficas en formato APA. También parte de la formalidad es cómo tiene que ser entregado el texto. En este caso, la idea es que lo entreguen en un formato de procesador de texto, que puede ser doc, docx o RTF, mediante la plataforma o curso. Un segundo criterio es el criterio de información en la introducción, donde se evaluará la incorporación de antecedentes que permitan comprender el problema y la presentación del problema. Es muy importante que siempre consideren que se trata de un problema pedagógico de la práctica de mención ciencias. Un criterio de información de la descripción de la experiencia, donde se evaluará la justificación de la selección de la experiencia de la práctica que proponen para abordar el problema, una descripción de esta experiencia, que dará cuenta de la planificación y de los eventos implementados durante la práctica, y la incorporación de las decisiones pedagógicas en relación con el aprendizaje de las ciencias. Eso quiere decir que cuando hablamos de esta descripción de la experiencia, vamos a estar necesariamente hablando de sus planificaciones y sus implementaciones en los centros de práctica. Un criterio de información sobre la profundidad de la reflexión y las conclusiones. Y en este caso, deberán explicitarse las razones que justificaron sus decisiones en torno a las actividades de la práctica de mención ciencias, y debiese también incorporarse una proyección explícita de cómo esta reflexión impactará el trabajo profesional docente en ciencias. ¿Ya? Esto, por supuesto, desde su propia perspectiva. Cómo esto les va a ayudar o les va a apoyar en lo que ven que van a estar haciendo durante su ejercicio profesional. Siempre pensado desde la ciencia. Este panorama general de la evaluación y del seminario de título va a ser complementado con ejercicios de escritura a fin de favorecer este ejercicio reflexivo y este proceso de reflexión.